carta del apóstol San Pablo a Filemón. Querido hermano, recibí gran alegría y consuelo con motivo de tu caridad con los hermanos, porque gracias a ti te sientes reconfortado. Por eso, aunque como apóstol de Cristo tengo pleno derecho a ordenarte lo que debes hacer, prefiero pedírtelo en el nombre del amor. Yo, Pablo, ya anciano y ahora además prisionero por causa de Cristo Jesús, quiero pedirte algo en favor de Onésimo, mi hijo, a quien he engendrado para Cristo aquí en la cárcel. Él en otro tiempo te fue inútil, pero ahora es muy útil para ti y para mí. Te lo envío, recíbelo como a mí mismo. Yo hubiera querido retenerlo conmigo para que en su lugar me atendiera mientras estoy preso por la causa del Evangelio. Pero no he querido hacer nada sin tu consentimiento, para que el favor que me haces no sea como por obligación, sino por tu propia voluntad. Tal vez él fue apartado de ti por un breve tiempo, a fin de que lo recuperases para siempre, pero ya no como esclavo, sino como algo mejor que un esclavo, como hermano amadísimo. Él ya lo es para mí. Cuánto más agradecerlo para ti, no solo por su calidad de hombre, sino de hermano en Cristo. Por tanto, si me consideras como compañero tuyo, recíbelo como a mí mismo. Y si en algo te perjudicó o algo te debe, ponlo a mi cuenta. Yo, Pablo, te lo pagaré, y esto lo firmo de mi puño y letra. Y esto para no mencionar que tienes una deuda conmigo, que eres tú mismo. Sí, hermano, hazme este favor por nuestra unión con el Señor, para que conforte mi corazón en Cristo. Palabra de Dios. El Señor ama al hombre justo. El Señor siempre es fiel en su palabra, y es quien hace justicia al oprimido. Él proporciona pan a los hambrientos y libera a los cautivos. El Señor ama al hombre. Abre el Señor los ojos de los ciegos y alivia al agobiado. Ama el Señor al hombre justo y toma al forastero a su cuidado. El Señor ama al hombre. A la viuda y al huérfano sustenta y trastorna los planes del inicuo. Reina el Señor eternamente. Reina tu Dios, oh Sión, reina por siglos. El que permanece en mí y yo en él, ese da fruto abundante. Aleluya, aleluya, aleluya. Que el Señor esté con todos ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, En aquel tiempo, los fariseos le preguntaron a Jesús: ¿cuándo llegará el reino de Dios? Jesús le respondió: el reino de Dios no llega aparatosamente. No se podrá decir está aquí o está allá, porque el reino de Dios
ya está entre ustedes. Les dijo entonces a sus discípulos: llegará un tiempo en el que ustedes desearán disfrutar siquiera un solo día en presencia del Hijo del Hombre, y no podrán. Entonces les dirán: está aquí o está allá, pero no vayan corriendo a ver, pues así como el fulgor del relámpago brilla de un extremo al otro del cielo, así será la venida del Hijo del Hombre en su día. Pero antes tiene que padecer mucho y ser rechazado por los hombres de esta generación. Palabra del Señor. Siéntese, por favor. Muy queridos hijos, saludos de nuestro señor obispo. Estuve hablando con él hoy en la mañana. Aproveché para felicitarlo en nombre de todos, adelantado por su cumpleaños, que es el 14. No le pregunté cuántos eran, porque ya hay una corriente por ahí abajo que están esperando que llegue a los 75 para que haya el cambio de obispo. Porque decirlo con todas las palabras. Sí, le decía que me voy a tener que ausentar un par de días de León. Tengo que hacer un examen especializado que dicen que solo lo hacen en el Vigapela. Me recomendó que dejase a alguien encargado del templo por si acaso, y me decía en concreto que le pidiera al padre Riera de Calasanz o a alguno de los del Calasanz por si acaso es preciso. Sí hablé con él algo de cómo está la salud de Nicaragua, más allá de la propaganda, porque cuando a uno le toca, es otra cosa distinta, ¿no? Y se hablaba ahorita con Chico Castillo, que la Iglesia le debe muchísimo, la diócesis de León. Y sí, incluso hablé con el obispo de a ver si ahora ve en serio el hospital que dicen que ya van a construir, si no se roban todo el dinero. Aunque siguen robando del hospital y de salud de León. Y no de ahorita, voy a decirlo con todas las palabras. Ustedes que se formaron en León saben, yo me formé en Managua, saben que 2 veces asistimos a la primera piedra del hospital universitario. Hay 2 monumentos puestos ahí. La carretera que va a Managua, terreno de la universidad. 2 veces nos pusieron la primera piedra del hospital universitario y 2 veces desapareció todo el dinero. En aquel entonces por la famosa autonomía universitaria. Historia. Y hay otras cosas por ahí gravísimas. Y hay que saber los males que tenemos para buscar la solución. Ponemos en manos del Señor a todos los enfermos que uno conoce y los que uno no conoce, para que también el sistema de salud que tengamos, yo creo que sí lo voy a decir con todas las palabras, y algunos médicos que son más comerciantes que médicos, abran el corazón, porque por mucho que cobren y por mucho que hagan mucho dinero aquí, van a tener que responder al Señor de todo eso. No digo que todos los médicos sean malos, pero hay algunos que les afilan los tornillos y es mal generalizado. Lectura de hoy. Hay un término que es bastante ambiguo que aparece en el Evangelio de Dios: el reino de Dios. Cuando le preguntan a los fariseos, lo que están pensando los fariseos es el momento en cuando el pueblo de Israel en ese momento se iba a sublevar
contra la opresión romana y van a tener su soberanía. Y a esto le llamaban, desde hace tiempo atrás, el Yom Yahweh, el día del Dios, o la venida del reino de Dios, cuando Dios volviera a reinar directamente sobre la casa de Israel. Habían experimentado ya el exilio a Siria, primer exilio, habían experimentado el exilio a Babilonia y estaban en ese momento bajo el poder imperial de Roma. Y la pregunta es, ¿cuándo vamos a tener la libertad, la soberanía? Es la pregunta que le hacen los fariseos. Y saben, que no sepan que este recibimiento triunfal de Jesús en Jerusalén es en realidad toda una manifestación política en contra de los romanos, y piensan que Jesús va a ser el líder del caudillo, el generalísimo que va a llamar a la sublevación. Por eso le aclaman y le siguen, no porque viene a salvar de los pecados, no porque sea el Hijo de Dios, no por razones espirituales, sino por razones estrictamente políticas. Por eso esperan, termina esta procesión, decimos nosotros, ellos hablaban de manifestación. Por eso los prudentes le dicen, vamos a pasar donde está la guardia, que sean prudentes, y eso le dice, si esto se cae, hasta la piedra va a dar. Y termina esta manifestación en el atrio del templo, donde esperaban que Jesús dijera, ya es ahora, yo soy. Para levantarse el arma la tenían preparada. Le desconcierta que Jesús se haya corrido, y esto hablamos del domingo de Ramos, que la misma gente que en la noche del jueves van a decir crucificado. Nos ha defraudado, no es lo que esperábamos. Y es de lo mismo que hablan los discípulos de Maús 8 días después, el día de la resurrección, cuando le dicen, sos el único que no se ha enterado de lo que pasó aquí. Nosotros esperábamos que fuera el libertador de Israel, y ya han pasado 3 días y no ocurre nada. No reconocen a Jesús, es su mirada, sus expectativas que los ciegan. Y lo quiero enfatizar porque hoy, en el 2014, por infección ideológica, hay algunos que están idiotizados. Y hay alguien que está pendiente del último grito, de la última revelación, de la última profecía para ver qué. Y se olvidan de que nosotros creemos en un Dios que se encarna. Y hay otros que andan queriendo hacer el Concilio Vaticano IV sin haber leído el segundo, y que quieren reformar toda la iglesia para que no sea iglesia. Por eso el Papa Francisco recordó, nosotros no somos los dueños de la iglesia, solo somos los custodios del depósito de la verdad. Y con esto me refiero a matrimonios de homosexuales, y con esto me refiero a comunión de divorciados vueltos a casar, y con esto otra serie de puntos que ya están más que determinados en el 6º mandamiento del Decálogo, y algunos expresados, explicados en boca del propio Jesucristo. El que se casa con la divorciada comete adulterio. Y le pregunta que por qué no, y Jesús explica. Si quieren una iglesia sin Jesucristo, entonces estamos hablando de otra cosa. No sé si me estoy expresando con claridad. Y si no, me lo preguntan.
Pues bien, algunos esperan y otros están pendientes, incluso hay un grupito de León que parece que la Virgen les dice hasta qué tienen que comer y cómo comer, y eso es alienación, eso no puede ser de verdad. Padre, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Por amor de Dios, cumplir los mandamientos. Y los mandamientos son 10. Padre, ¿de dónde los saca? Cuando le preguntan a Jesús qué es lo que tengo que hacer, cumplir los mandamientos. Y son 10. No son 15 ni son 20. Ni hay que inventar prohibiciones. Son 10. Que se encierran en 2. Ya en el Antiguo Testamento, amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a uno mismo. Y si queremos ir a lo más perfecto, quererlo con el mismo amor con que Jesucristo nos amó. En resumen, Padre, pero me dijeron que lo mismo te pueden haber dicho que tenés que caminar de mano o que tenés que andar de mano, pero son inventos, no es la iglesia de Jesucristo. Es que me lo dijo la monjita, responsabilidad de la monjita y majadera vos que le creíste si no estaba bien formado en el catecismo. Es que el padrecito me dijo, te podría haber dicho muchísimas cosas. Total, en la primera visita del Papa a Nicaragua nos habló de unos curitas, de unas monjitas que hablaban de una cierta iglesia popular. Y nos aclaró, nanay, eso no existe. Pero como en el fondo queremos engañarnos y no queremos encontrarnos con la verdad, seguimos haciendo trampitas. Le preguntan los fariseos al Señor, ¿cuándo será ese día en que comience Dios a gobernar realmente? Que tengamos la independencia, la soberanía total, que no tengamos la bota romana y no tengamos que estarle pagando tributo al César. Respuesta de Jesús: el reino de Dios no llega aparatosamente, no se podrá decir está aquí o está allá, porque el reino de Dios ya está en medio de ustedes. Los fariseos preguntan por un futurible y además totalmente, reitero, político, con fuertes repercusiones económicas y sociales, pero políticas. Y Jesús le responde con una realidad. El reino de Dios es la presencia de Jesucristo, Dios y hombre a la vez, en medio de nosotros. El reino de Dios fue inaugurado por Jesucristo aquí en la tierra, pero no es un reino como los de este mundo. No es de mentiras, no es de andar buscando quién es el que manda, no es andar buscando quién se queda con la mayor parte del pastel. Es un reino totalmente distinto. Un reino tiene que ser, primer elemento, de verdad. Adiós mentiras chiquitas o grandes. De justicia. Adiós las parcialidades. Son de los elementos característicos de que el gobierno de Dios sobre nosotros, que no es un lugar, no es una ideología, no es una filosofía, es cuando nosotros hacemos lo que Dios nos manda. Y en este sentido, el reino de Dios de alguna forma se identifica con la Iglesia. Que hace presente sacramentalmente a Jesucristo, con su cuerpo, con su sangre, con su alma, con su divinidad tan alto y poderoso como está en el cielo, para que lo adoremos, para que nos alimentemos de él y para que podamos, ¿cómo no?, agradecerle, pocas veces lo hacemos, para que podamos alabarlo y también poderle pedir cosas.
nuestro alimento. Es Jesucristo que a través de la persona del confesor nos perdona los pecados, pero es Jesucristo. Un reino no como los de este mundo. Padre, pero usted no es perfecto, desde luego, bueno solo Dios. Por eso la responsabilidad de ustedes en mi proceso de santificación, que no crean que no tienen responsabilidad. Esto por los fariseos. Luego le dice a los discípulos, va a hablar de lo que nosotros pensamos como el juicio final, el fin del mundo. Que también, algunas veces se llama también la llegada del reino de Dios. Llegará un tiempo en que ustedes desearán disfrutar, aunque sea un día, la presencia del Hijo del Hombre, pero no podrán. Entonces les van a decir, está aquí o está allá, pero no les crean. No les crean. Padre, ¿y dónde está Jesucristo? Aquí en la tierra. ¿Dónde está? Mijito, en primer lugar, en la persona del bautizado. De todo bautizado, esté en gracia de Dios o esté en pecado mortal. Porque uno de los efectos del bautismo fue consagrarlo como templo viviente de la Trinidad de Dios. ¿Dónde está Dios, Jesucristo, aquí en la tierra? En tu persona, si está bautizado. Lo cual piensa en tu responsabilidad de cómo atendes al Dios que vive por Padre, Hijo y Espíritu Santo, en forma permanente. Está, desde luego, en el sagrario en forma privilegiada. Se hace presente en los 7 sacramentos. De alguna forma se hace presente cuando la palabra escrita le damos vida y la convertimos en palabra sensible, hablada, promulgada, especialmente en la liturgia. Presente cuando 2 o 3 se reúnen en su nombre, es decir, con los sentimientos de Jesucristo, para buscar la voluntad de Jesucristo, no para hacer una sesión de espiritismo. Por lo tanto, tendría que estar reinando en tu casa. Para que dice así, tendría que reinar en tu casa. En primer lugar, reinar en tu persona. Reinar en consecuencia en tu casa, que es reunión de cristianos, o no lo son. Y se reúne por el amor a Dios, es decir, en nombre de Jesucristo, no se reúnen para pelear o para... Tiene que reinar en tu casa. Y bien decimos, ¿cómo no? En nuestro barrio, en nuestra ciudad, en la nación. ¿Por qué? Porque hay personas que son templos vivientes, lo llevan dentro, quieren vivirlo, quieren ser fieles. Padre, es que yo no pensaba que el cristianismo era eso. Pues mijito, estar equivocada, abrir los ojos. Padre, es que yo había oído, no importa. A los apóstoles, nos dice la Sagrada Escritura, que el Señor les tuvo que abrir el entendimiento porque estaban como embotados y no se habían dado cuenta de qué era lo que decía Jesús. Y tuvo que venir el Espíritu Santo para abrir los ojos, los oídos y desatar la lengua para que comenzara realmente a confesar a Jesucristo, es decir la verdad. Pero antes
fin del mundo. El Hijo del Hombre tiene que padecer mucho y ser rechazado por los hombres de esta generación. Y este Hijo del Hombre está encarnado en forma permanente en la Iglesia. Por eso decimos que somos el cuerpo místico de Jesucristo. Padre, yo no lo sabía. ¿Quién puede saberlo? Padre, y entonces yo no soy responsable de lo que te puede haber dicho otro, pero sí te voy a citar a Pablo, que te dice que aunque un ángel bajado del cielo o él mismo te enseñara una doctrina distinta a la que él ha transmitido, sea anatema, él dice sea maldito. Y San Juan le dice a sus comunidades: ¿quién los enseñó a abandonar la fe primera? El mensaje primero que recibieron, ¿quién les pervirtió la mente? Padre, entonces, ¿qué tengo que hacer? Reconocer en primer lugar que no lo sé todo y que es posible que lo que aprendí de niño para hacer la primera comunión no lo haya hecho crecer. Padre, ¿qué dice? Voy a ser más claro. 2 papas nos dijeron que el año pasado estudiáramos a profundidad el catecismo. Cada uno de ustedes sabrá su respuesta si lo hicieron o no lo hicieron. Y si no lo hicieron el año pasado, es mejor tarde que nunca. Padre, ¿qué pasa si no lo hago? Pues vas a andar con un conocimiento de la teoría inadecuado a tu talla. Y vas a ser presa fácil del enemigo. Padre, ¿quién es el enemigo? ¿Y quién va a ser? Es el diablo. Don Dios sabe que no puede, luego quiere capturar lo que somos las niñas de los ojos de Dios, los seres humanos. Y a quien se presta a ser, creyendo que es muy bien, discípulo del diablo, seguidor del diablo y no de Jesucristo. Padre, ¿quién, por ejemplo, decíamos los que se afilan los dientes para morder y comerse al otro en cobro exorbitado? Por ejemplo, pobrecitos los médicos, hay que pedirles que se cogieran para que se saquen. ¿Para qué médico? Bueno, desde luego que tendrían que ser todos. Recordemos que San Lucas era médico. San Lucas. En la primera lectura bellísima, ya se me hizo tarde. La delicadeza de Pablo le escribe a Filemón y le dice: te lo podría ordenar, te lo podría mandar, pero prefiero pedírtelo como favor. Por eso, aunque como apóstol de Cristo tengo pleno derecho a ordenarte lo que debes hacer, prefiero pedírtelo en nombre del amor. Qué delicado. ¿Y cómo tendríamos que aprender? Los seguidores de Jesucristo con esta expresión de ejemplo de Pablo. ¿Qué le va a pedir a un esclavo que estaba preso? Que coincidió que San Pablo también estaba preso. Y San Pablo, en vez de ponerse a la mitad y hablar de la injusticia y todas las majaderías que se nos pueden ocurrir, muy humanas, pero no en la misma forma de sentir de Jesucristo, pues Pablo convirtió, evangelizó a Onésimo y le llama mi hijo. Terminología de Pablo: mi hijo, yo lo engendré en la prisión.
para Jesucristo. Y le pide a Filemón que lo reciba no como esclavo jurado, sino que por amor a Jesucristo y en correspondencia a Pablo lo reciba como un hijo más. Con aquí esta reflexión cierro. La mañana de hoy tenemos muchas cosas que pensar. Padre, pero ahora no tenemos esclavos. No tenemos esclavos. No. Pero en 17 días va a comenzar la obligación del aguinaldo a las personas que nos ayudan. Obligación legal. ¿Cuánto más, a la luz de esta primera lectura, tendrías que agradecerle y tener como hijo o como hija a la persona que trabaja para vos? Solo última reflexión, ¿no? Pablo dice que él está anciano, que necesita ayuda y que podría haber retenido a Onésimo para que le ayude. Algunos de nosotros estamos enfermos, somos ancianos. No seamos orgullosos de decir que no necesito que me ayude. Y no crean que es por comodidad, por hacerse burguesito, que hay alguien que lo ayude en lo que nosotros ya no podemos o no debemos hacer. ¿Y cuántas veces la ayuda? La mejor ayuda es la compañía. Se escandaliza alguien que se escandalice peor para él. Sobre todo la compañía durante la noche. Por si pasa algo. Me refiero a las personas que viven solas, aunque las personas que dicen que tienen un cuarto solo, que alguien, si ya humanamente se indica que alguien les acompañe en el cuarto. ¿Y para qué? Por lo menos para poder pegar al amigo si pega a alguien, si pasa algo y pedir ayuda. ¿Pablo exagera? No. Pablo lo está diciendo. Y si hacen la cuenta de cuántos años tenía Pablo cuando lo mataron, bastante menor que algunos de nosotros. Padre, pero es dejarte de cuentos y que te sacrificaran, que no sé cuánto, ¿no? Recordar, no solo lo que te dice Pablo, sino que nuestra persona es templo viviente de la Trinidad de Dios. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.